Me acompaña Juan Manuel Kastulovich, uno de los miembros de la mesa de concertación que presenta este nuevo paquete de reformas constitucionales. Don Juan Manuel, primero que nada, una mesa que muchos han puesto en duda de su validez para realizar esta reforma, en nombre de todos los panameños. Uno, la concertación fue creada por ley de la República en el año 2008. La concertación reúne 23 sectores de la vida nacional, sectores, no organizaciones. En total son más de 100 organizaciones porque algunos de los sectores son organismos cúpula. Por ejemplo, el CONEP tiene más de 20 o 25 organizaciones dentro de su gremio. CONATO, las organizaciones estudiantiles, de jóvenes, de mujeres, académicos, los órganos del Estado están representados, los partidos políticos. Objetivamente, en la concertación no está el que ha decidido autoexcluirse. Todo el país está representado en la concertación. De manera que dudar de la legitimidad y de la representatividad de una instancia pública de diálogo y construcción de consensos como la concertación no hace sentido. No existe en el país ninguna otra instancia de concertación de ese nivel. ¿Por qué una reforma constitucional y no una nueva constitución? Las nuevas constituciones no existen, Fernando. Las nuevas constituciones existen cuando un país diametralmente cambia su modelo ideológico. En Cuba tenía que haber una nueva constitución, no respondía a la revolución cubana, la que estaba. En Venezuela, la revolución bolivariana necesitaba un nuevo estatuto constitucional. En Panamá nadie está proponiendo que nosotros abandonemos nuestro modelo político ideológico y que demos una vuelta de 180 grados para enrumbar el país. Pero hay algo, doctor, que... Es decir, la Constitución de 1972 tuvo su fin, que era darle poder a una persona para negociar los tratados, principalmente. Por eso tiene, pues, y se buscaron esas alianzas que estábamos hace un momento hablando. Es decir, es una realidad totalmente distinta Eso a la es correcto. de 1900. La Constitución del 46 era la vigente cuando se produce el golpe de Estado del 68. Inicialmente, el gobierno revolucionario decide gobernar con un estatuto del gobierno provisional que sustituyó a la Constitución del 46, de hecho. En el 72 necesitaban un modelo político o de gobierno. Más económico, más un modelo político. Un modelo político de gobierno que respondiera a los propósitos del gobierno revolucionario. Uno de los principales, concertar un nuevo tratado con los Estados Unidos. ¿Por qué se le atribuyen al general Torrijos facultades extraordinarias? No solo para nombrar todo el gobierno, todos los órganos del Estado prácticamente integrados, y él ser el representante, sino además la facultad provisional por 6 años para negociar, firmar tratados. Una vez que los tratados son firmados, ese escenario o ese presupuesto político desaparece del panorama. Van las reformas del 83, que estas reformas del 83 pues nos traen varias taras. Uno, el sistema de circuitos electorales, y deja como herencia los representantes de corregimiento que no tienen como una esencia o algo lógico por lo cual existir. En la Constitución del 72, la Asamblea de Representantes de Corregimiento era un órgano legislativo. Era un órgano legislativo que muere en ese... Muy bien. A partir del 83 ya no es un órgano legislativo, ya no lo es. Pero los circuitos electorales es para una larga discusión, Fernando. Los circuitos electorales, nosotros hemos tenido el sistema de elección de diputados por circuito provincial. Hemos tenido diputados nacionales en la constituyente del 45 y que promulgó la Constitución del 46. Esa es una larga discusión. Lo que sí ha demostrado el sistema actual es que atomizar los circuitos o dividirlos a tamaños muy pequeños, reducirlos a tamaños muy pequeños, es un fomento del clientelismo. Sirve para fomentar el clientelismo. ¿Qué es lo que han hecho los circuitos electorales? Bien. La propuesta de la que salió de la concertación, después de ese diálogo muy representativo de la sociedad panameña, era reformar algunos circuitos para
encaminar los circuitos a los plurinominales, o sea, acercándose un poco al modelo que existió en el 46. Sin embargo, ese es uno de los temas más controvertidos, yo no diría que el más importante, pero que genera controversia porque los afectados son precisamente los diputados. Ahí está también otro de los grandes escollos que tiene nuestra democracia, la representatividad. Es decir, y yo lo pongo, por ejemplo, actualmente el PRD con el 38% de los votos tiene más del 50% de los diputados. Algunos países trabajan por sistemas de cuota electoral. Usted obtiene el 50% de los votos, se lleva 50% del Parlamento. Otros sistemas son como el nuestro, que definitivamente lo de cocientes, medio cocientes y residuos, que la mayoría del electorado ni siquiera entiende, tiene que revisarse. Lo que ocurre es que, póngase a pensar, si era conveniente o si había el espacio político para reformar todo lo que se requiere reformar en la Constitución. Bueno, yo he planteado en alguno de los muchos escritos que hago para los diarios que perfectamente puede haber en este momento aprobar las reformas que son necesarias y más urgentes y abrir un debate después de que estas reformas pasen el referendo para lo que pudiera llamarse reformas de segunda generación. Ok. Son 3 títulos los que van a reformas. Básicamente, ¿cuál es la esencia de reformar estos 3 títulos? La institucionalidad del Estado, porque los títulos 5º, 6º y 7º se refieren al órgano legislativo, al órgano ejecutivo y al órgano judicial. Sin embargo, la reforma también afectó títulos del 1 al 4 de la Constitución, porque en el diálogo que se abre dentro del seno de la concertación surgen una cantidad de propuestas, por ejemplo, la redefinición del Estado panameño en el artículo 1 de la Constitución. Estado participativo. Esa es muy importante, esa es una reforma fundamental. Mire, el sistema representativo o la democracia representativa en esencia lo que dice es que usted tiene el derecho a elegir las autoridades como ciudadano que elige. Correcto. Bien, pero una vez que pasan las elecciones, Cheque en blanco y más nunca usted tiene 5 años para quejarse, criticar o prepararse para renovar. Derecho a pataleo y más. Ahí está. Es una forma gráfica de ponerlo. Entonces, decir que ahora Panamá tendrá una democracia participativa es mucho de lo que se ha hecho en esta jornada de consulta de las reformas constitucionales. En esa jornada de consulta, por primera vez en la historia de nuestro país, se recorre el país preguntándole a la ciudadanía: ¿usted qué piensa de este proyecto? ¿Usted cómo considera que se debe mejorar? ¿Usted cómo considera que debiera estar mejor enrumbado el país? Eso es participativo. Y si esa norma queda en la Constitución, que debe quedar porque el primer bloque ya fue aprobado, el gobierno en turno, el gobierno en ejercicio, tendrá la obligación de promover participación. Por lo que tengo entendido, el acuerdo político que presentaron los diputados ayer, los 3 bloques se van a aprobar sin ningún problema en este primer debate. Aparentemente sí. Eso es lo que trasciende los medios. Van a ir a un segundo debate donde vamos a ver algo más de interacción. El segundo debate debe tener menos polémica, lógicamente, porque ya usted tiene un texto que salió de un primer debate donde hubo los pugilatos internos, las negociaciones, las confrontaciones normales en un parlamento. Y este parlamento no es una muestra de integridad ideológica o de fines políticos, de manera que lo que se dio ahí es en cierta medida normal. Lo importante es el saldo, que al final de las cuentas parece haber vuelto la razón, haber vuelto la calma, y el producto del primer debate es verdaderamente positivo. En este tercer título, ¿hay algún artículo que se prevé que tenga alguna polémica? El tercer bloque, que va a incluir el régimen municipal, el régimen provincial, los servidores públicos, la descentralización. Por ejemplo, hablamos de descentralización, pero gobernadores que no son electos, ni que tienen más funciones. Esa es una posibilidad. Sacar boletas de lotería y en las jornadas de consulta, uno de los temas que se planteó reiteradamente fue la elección de gobernadores. Y hace sentido. Claro. Hace sentido porque si usted va a descentralizar el gobierno, usted crea una estructura provincial,
Los consejos provinciales se fortalecerán, pero el sistema político a nivel provincial también se reforzaría si los gobernadores fueran electos. Fue una demanda planteada muy reiteradamente y eso puede que surja en el segundo debate, claro, el debate del último bloque. De este que viene. Claro, el que viene. Juan Manuel Castulovich, vamos a ver cómo va esto.